Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, y su equipo multidisciplinario se complacen en presentar a partir de este momento su jornada de sensibilización por motivo del Día Internacional de la Discapacidad de este próximo 3 de diciembre con el lema Inclusión que inspira, concienciación que transforma. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 4703. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Esta jornada que hoy iniciamos consiste en 5 conferencias con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población en el conocimiento de los temas más relevantes del área de la discapacidad. Por ello, le invitamos a participar en las capacitaciones a modo de conferencias que se inician en este momento y que finalizan este jueves 30 de noviembre de 2023. Para el CECAPSI es un honor la realización de esta jornada porque nos permite compartir el conocimiento de este campo tan diverso y tan poco conocido. Para dar inicio a esta primera sobre el proceso de la psicóloga escolar Darianna Santos. Darianna Santos decía, es egresada de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, de la carrera de Psicología Educativa. Tiene una maestría en Educación Especial en la Universidad Central del Este, UCE. Cuenta con estudios realizados en herramientas de evaluación psicológica por el Instituto de Capacitación Profesional y Empresarial, INCAPRE. En atención temprana en el Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-Juvenil y la Familia, CIADIF. En inclusión e intervención en el contexto escolar de niños con trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual en CAEPNA, y una acreditación en la formación clínica del instrumento diagnóstico Escala de Observación para el diagnóstico de autismo, segunda edición, con Valeria Nanclares Nogués. En los últimos 5 años se desempeñó en el Departamento de Orientación y Psicología como psicóloga educativa en los siguientes centros: en el Instituto de Formación Integral INFI, atendiendo a una población estudiantil del nivel inicial, primario y media; en el Colegio Jardín Infantil Happy Children's School, en el área de estimulación y atención temprana y en evaluación e intervención en niños del nivel primario en San Francisco de Macorís, y en el Liceo Profesora Flérida Hernández en la Unidad de Orientación y Psicología. Actualmente es la coordinadora del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI. En cuanto a estudios, se encuentra realizando un curso en lengua de señas en el Centro Evangelismo Sin Barreras. Señoras y señores, sin más preámbulos, con ustedes la magíster Darianna Santos. Hola, muy buenos días, gracias Ramón. Buenos días para todos y cada uno de los acá presentes, de los participantes, de los que junto a nosotros dan inicio a esta semana de sensibilización
por motivo del Día Internacional de la Discapacidad. ¿Pueden escucharme bien? Sí, Dariana, te escuchas bien, perfectamente. Excelente, muchísimas gracias, Ana. Entonces, para dar inicio a esta semana, pues vamos a tratar el tema del día de hoy, que es proceso de evaluación multidisciplinaria, pasos para la emisión de un diagnóstico definitivo de los trastornos del neurodesarrollo. Tema de suma importancia, muy delicado y muy necesario, tanto para nosotros los profesionales y de igual manera para los padres, porque debe de ser de su conocimiento en ese sentido. Antes de entrar en materia, quisiera como más o menos conocer con los participantes que tenemos aquí en el sentido de que le voy a pedir que, por ejemplo, los que sean maestros, en este caso, si pueden levantar la manito de Zoom, levantar su manito para saber si tengo maestros. Acá no importa si es de inicial, de primaria o de secundaria, maestros. Para ya conocer más o menos con quiénes estoy acá presente. Si tengo maestros, levantar su manito. Ok. Hasta ahora veo un maestro, si no me equivoco, o dos. Ok. Tengo psicólogos acá, educativo o escolar en este sentido. Psicólogo escolar, educativo. Wow. Sí, tengo un par de colegas acá. Psicólogo clínico, tenemos por acá. Psicólogo del área clínica. Bien. Los que ya levantaron su manito, pueden bajarla. Tengo padres, me imagino, acá. O sea, que tienen sus hijos. Tienen hijos. Porque también es... Y tú la moña, tú te la peinas para meterla, ahora te la peinas para ella. El micrófono, ok. Entonces, me imagino que tengo padres por acá, que también es de suma importancia esta conferencia, este tema. Entonces, ya más o menos sé cómo dirigirme y ya tengo una idea de los participantes que tengo acá. Entonces, entrando ya a lo que es el tema, pueden bajar su manito, lo que le quedan levantada. Y me dicen, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Los que son videntes, me dicen si pueden ver la segunda diapositiva. Un segundo. ¿Se pasó a la segunda diapositiva? ¿Pasó a la segunda? Sí, está. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ya hablando en lo que es el tema, ¿no? Proceso de evaluación multidisciplinaria, pasos para la emisión de un diagnóstico definitivo de los trastornos del neurodesarrollo. Cuando estamos hablando de evaluación, así simple y llanamente evaluación, llanamente pelado, así evaluación, estamos hablando de lo que es un procedimiento, estamos hablando de recopilación de informaciones, estamos hablando de secuencias para obtener datos, a través de entrevistas, que estas entrevistas pueden ser a los padres, en caso de que estamos trabajando con menores, al mismo paciente en sí, al docente y a los demás de ser necesario, dependiendo de la situación y el paciente. Ahí estamos hablando de evaluación, ¿no? Recopilando información a través de entrevista, pero también a través de la aplicación de pruebas estandarizadas, ya sean pruebas psicométricas, ya sean pruebas proyectivas. De esa manera, estamos entonces recopilando información para conocer pues el funcionamiento, para conocer las capacidades, para conocer lo que necesitamos saber de ese paciente. Estamos ahí hablando de lo que es evaluación, ¿no? Cuando estamos hablando del trastorno del neurodesarrollo, estamos ahora mismo como desglosando estos dos puntitos del tema central. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo
aquellos trastornos que tienen una base neurológica. Aquellos trastornos que tienen una base neurológica y que afectan pues la retención, la adquisición o la aplicación de ciertas habilidades, ya sean habilidades específicas o en conjunto, y que al afectar esa parte se le conoce también como una alteración a nivel de lo que es el prestar atención del paciente, a nivel de una dificultad a nivel de la memoria, de percepción, a nivel del lenguaje, alguna alteración, ya sea problema para resolución de problemas o dificultad para la interacción social. Estamos hablando entonces de ciertas dificultades provenientes de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son, según el DSM-5, algunos de los trastornos del neurodesarrollo? Pues ahí tenemos el TDAH, el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Tenemos el trastorno del espectro autista, el TEA. Por ejemplo, el trastorno específico del aprendizaje, que ahí está lo que es la dilexia, discalculia, disgrafía, entre otros. Tenemos la discapacidad intelectual, trastorno de comunicación, trastornos motor, entre otros que podrían aparecer según el DSM-5. Entonces, ahí estamos hablando de lo que son trastornos del neurodesarrollo. Entonces, vimos atrás de lo que son de lo que es una evaluación. Evaluación llanamente, básicamente lo que es una evaluación. Pero hoy vamos a hablar lo que es una evaluación multidisciplinaria. Lo que como profesionales tenemos que percatarnos, lo que como profesionales tenemos que tratar de que se lleve a cabo, de que se dé, y que como padres, si tenemos un hijo que está siendo evaluado, pues percatarnos de que no solamente sea un profesional el que esté evaluando mi niño, de que no solamente sea uno o dos profesionales que me estén dando un diagnóstico, porque ahí sinceramente no tiene credibilidad, porque estamos hablando de una evaluación multidisciplinaria cuando se trabaja en un conjunto, cuando se trabaja en un equipo, cuando se trabaja en un equipo de profesionales, de especialistas que van a evaluar el área correspondiente a su especialidad, valga la redundancia, donde yo, en este caso, como psicóloga educativa, voy a evaluar lo que me compete a mí, lo que esté entre mis manos, lo que pueda, para lo que yo estoy capacitada y especializada, voy a evaluar esa parte. Pero, por ejemplo, otros especialistas que más adelante lo vamos a ir desarrollando, tienen que estar en ese proceso de evaluación. Y obviamente, aunque cada uno esté dando su evaluación y obteniendo los resultados de ese paciente en específico, pues tenemos que como equipo comunicarnos, que como equipo reunirnos, que como equipo ya al final entonces se daría un diagnóstico en base a los resultados de la intervención, de la evaluación de cada uno de esos especialistas. Entonces estamos hablando de una evaluación multidisciplinaria donde hay procedimiento, igual que en la evaluación anterior que vimos, en la evaluación básica. Hay recopilación de información de ese paciente, se dan lo que son las entrevistas al paciente, a los padres y tutores o cualquiera de los que tiene, dependiendo del paciente, la situación, a cualquiera de los que se tienen que en sí entrevistar. Hay aplicaciones de pruebas, cuestionarios. En la evaluación multidisciplinaria hay exámenes por laboratorios, hay estudios por imágenes, hay evaluaciones físicas, hay evaluaciones apoyadas en equipos ya que son propios de un consultorio, dependiendo del especialista, entre otras cosas. Lo que hay es que en una evaluación multidisciplinaria hay varios profesionales, hay varios especialistas, hay varias evaluaciones de diferentes áreas, evaluando diferentes situaciones y propia del paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a dar inicio, sí, a conocer, ¿no?, los pasos para la emisión de un diagnóstico definitivo del trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, en mi caso, como psicóloga educativa, vamos a ver la evaluación psicológica o psicopedagógica en este caso. Los pacientes que me llegan a mí, como psicóloga,
debo percatarme y se debe llevar a cabo una observación minuciosa, una observación conductual de lo que se puede ver del paciente, de lo que a través de, o sea, de lo que verbalmente y no verbalmente se está expresando, de lo que me dice la madre y lo que realmente estoy viendo del paciente. Observación minuciosa y una observación conductual. Debo llevar a cabo las entrevistas. En este caso, entrevisto a los padres, pacientes que me llegan a mí, ¿no? También un momento para conversar y entrevistar al pacientito, en este caso al niño, y los test estandarizados que voy a aplicar. En este caso, como una evaluación psicopedagógica, test para medir, para evaluar lo que es la atención del niño, lo que es la parte de lo que es la lectura, en este caso comprensiva, evaluar la escritura, test para evaluar rasgos de personalidad, de autoestima, para medir su coeficiente intelectual, es decir, de inteligencia, y las pruebas, los test que sean necesarios de acuerdo a lo que se necesita evaluar del niño, de acuerdo a la necesidad del niño, de acuerdo a lo que estamos evaluando. Entonces, de eso va a depender el paciente y la situación en cuanto a las pruebas que se le aplicarían. En este sentido, yo como psicóloga educativa, yo lo que evaluaría en un caso que me llegue de un niño con posible trastorno del neurodesarrollo, o simplemente para descartar un trastorno del neurodesarrollo. Lo primero que debo, un paciente que me llegue a mí con cualquier dificultad, ya sea en el aprendizaje, ya sea que el niño tiene dificultad en el aprendizaje muy marcado, que venga por referimiento, que el motivo de referimiento sea porque el niño, pues, se le olvidan las cosas, el niño se le explican las consonantes, se le explica las letras, el niño se le explica tal cosa, pero que se lo sabe muy bien, pero que ya los 2 días se le olvida, como que el niño no retiene, que el niño, o sea, tiene dificultad en el aprendizaje, entonces tengo que evaluar lo que me compete a mí, pero debo referir a neurología. Un paciente que tenga una conducta disruptiva, es decir, un niño que tenga una conducta difícil, que se mueva demasiado, que se mueva de manera excesiva, que no sigue las normas, que omita la autoridad, que no pueda sentarse tranquilo, que no pueda concentrarse. Es un niño que me llega a mí, que voy a evaluarlo, pero que también voy a referirlo a neurología. Un niño que tenga sintomatología TEA, de autismo. Yo voy a evaluar lo que me corresponde a mí, pero también voy a referir a neurología. Entonces, el neurólogo va a hacer lo que yo no puedo hacer, lo que le compete a él y lo que va a completar un proceso de evaluación multidisciplinaria, porque él va a indicar las analíticas correspondientes del laboratorio, las que él considera. Va a referir a evaluaciones a través de imágenes médicas, que electroencefalograma, que tomografía, bueno, lo que él considera y para trabajar en lo que es la evaluación multidisciplinaria y lo que él considere oportuno y necesario para una evaluación completa en cuanto a su área. Entonces, ¿por qué debo referirlo a neurología el paciente que me llegue a mí? Debo referirlo porque en un principio dije que, bueno, se dice, lo digo yo porque está comprobado. En un principio se dijo que los trastornos del desarrollo tienen una base neurológica. Entonces se necesita evaluar esa parte para un diagnóstico del neurodesarrollo o para descartar un diagnóstico del neurodesarrollo. Entonces debo referirlo, sea que tenga un trastorno del neurodesarrollo o sea que para descartarlo totalmente. Entonces hay que referir a neurología a este paciente. En este caso, referir a oftalmología. Un paciente que me llegue a mí que quizás como que no le viene, está en alfabetización, vamos a primero, segundo, pero como que no le bien, que leyendo tales sílabas la menciona de otra manera, puede ser que esté aprendiendo.
y confunde, ¿no? El fonema. Pero también puede ser que el niño no me esté viendo bien. Puede ser que el niño se le están juntando las letras, que esté viendo una letra por otra y va a hacer una lectura en otro fonema, de otra sílaba. Entonces, ¿cómo sé yo si el niño en realidad tiene un trastorno específico del aprendizaje o tiene una dificultad a nivel visual? Eso se va a saber cuando yo lo refiera a oftalmología y cuando ahí se le hagan los exámenes del lugar, los exámenes correspondientes, y ahí entonces se determine si sí tiene una dificultad visual o si no tiene ninguna dificultad visual. Vamos a suponer que, bueno, por ejemplo, aquellos niños con sintomatología TEA, no todos, son niños que cuando tienen un objeto, como que se lo pegan mucho a los ojos, de manera como si no lo vieran bien. O sea, son sintomatologías de los niños con TEA, no de todos, pero sí parte de su conductas que hacen. Entonces, ¿cómo sé yo si el niño realmente no está haciendo esto por una sintomatología TEA o es porque no ve bien lo que tiene en mano? Entonces, debo referir a oftalmología también en ese caso, en esos pacientes que me lleguen con una sintomatología TEA. Un paciente que la maestra, por ejemplo, me lo refieran, ay, no, el niño no me quiere copiar. El niño se sienta y lo que anda parándose, levantándose, aparte de que tenga dificultad, por ejemplo, para la lectura. Y si el niño quizás no me esté viendo bien, si el niño quizás le esté juntando las letras por dificultad a nivel visual. Entonces, se necesita referir a oftalmología. Imagínense que aparte de que el niño sí tenga un trastorno del neurodesarrollo, vamos a suponer que sí, que el niño sí lo tiene, sí al final me va a dar un diagnóstico de un trastorno, y que encima de eso tenga una dificultad a nivel visual, que ha tenido pacientes así, que aparte de un trastorno, pues tienen una dificultad visual, y tienen que usar sus lentes, apoyarse en lentes. Entonces imagínense que aparte de un trastorno, del neurodesarrollo también tengan dificultad a nivel visual. Entonces, otro factor que incide en contra de que se dé un aprendizaje efectivo. Entonces, debemos referir allí también. En el caso de los psicólogos que trabajan en los centros educativos, obviamente uno como psicólogo trabajando en los centros educativos en la escuela, no puede referir así por así, de que, bueno, apliqué las pruebas correspondientes que me permite el Ministerio de Educación, hice lo que pude, sí hay un retraso en el niño, voy a referir a neurología. No, desde un psicólogo educativo, desde un centro educativo, no paga la redundancia, no puede hacerlo. Entonces, en ese caso, usted como psicólogo educativo, escolar, lo que va a hacer es referir a su pediatra. Ya usted con algunas pruebas vio que sí que hay un retraso, que sí que hay debilidades. No voy a diagnosticar, obviamente, porque imagínense, necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario. Entonces, si vio, usted como psicólogo educativo, si vio una debilidad, si vio que hay un retraso a nivel del desarrollo del niño, entonces refiéralo a su pediatra, ya en una conversación con los padres. Entonces ya la pediatra al evaluar ya sí referiría a neurología, ya el propio neurólogo referiría a un psicólogo para evaluar y así sucesivamente. Porque también tengo casos de pacientes que me llegan a mí por neurología, porque la neuróloga, por ejemplo, hace el trabajo que le corresponde y lo que esté dentro de sus manos, pero entonces me refiere a mí para que yo aplique la prueba del lugar. Entonces, referir a otorrinolaringología. También debemos referir al otorrino, porque ese especialista va a evaluar si hay una deficiencia a nivel auditivo, si es un niño que quizás no escuche bien. Muchas veces los padres no se percatan de eso y lo pasan por alto pensando que quizá es un poco necio, es un poco, como le dicen, no, este muchacho es un necio, un cabeza dura. Entonces, no ponía asunto. Quizás que tenga una dificultad a nivel auditivo, quizás escuche poco y haya que decirle las cosas más fuertes. Muchas veces se dan cuenta los profesores
También en caso de que tengan alguna dificultad visual, muchas veces son los profesores que se dan cuenta, porque el niño mirando la pizarra comienza como a apretar los ojos, que se le ponen rojos, o pide que lo sienten delante, allá cerquita de la pizarra para poder ver. Entonces, muchas veces los profesores son los que se dan cuenta de cositas así. Y de muchísimas otras cosas. Porque si tiene algún retraso, muchas veces son por parte de los docentes, nos llegan los referimientos. Entonces, si el paciente tiene una hipoacusia, una debilidad a nivel auditivo, necesitamos evaluar eso, necesitamos saber eso. Por ejemplo, en los niños con sintomatología TEA, inmediatamente también se le hace eso, porque una de las características que se toman en cuenta y que los mismos padres y los mismos docentes toman, se percatan. Él parece que, yo le hablo, pero él parece que no me escucha. Él parece que no oye. Entonces, o sea, son características propias del TEA, pero ¿cómo voy a saber yo si realmente sí escucha bien? Entonces voy a referirlo al otorrino para que evalúe esa parte. Entonces es necesario. ¿Cuándo debo referir a psiquiatría? Por ejemplo, un caso de un paciente que me llega previamente ya, que utiliza medicamentos previamente, que ya me llega con un diagnóstico y usando sus medicamentos, su fármaco, el niño todavía, por ejemplo, un niño con TDAH, que todavía siga muy activa esa conducta, que todavía el niño no pueda como mantenerse un poco sentado, un poco tranquilo, se le va a dificultar muchísimo aprender. Entonces, aún usando medicamentos, aún usando medicamentos, ya está indicado por un psiquiatra, obviamente. Entonces, voy a referir a psiquiatría porque quizá no en la cantidad de miligramos o cantidad de gotas en gotero adecuada o correspondiente. Quizá hay que cambiar de medicamento, quizás tenga muchos efectos secundarios y la madre está, no se lo está dando como debe, sino que un día sí, al otro día no. Entonces voy a referir en ese caso a psiquiatría. Se va a referir a psiquiatría cuando sí hay una conducta cuando se está evaluando un estudiante con posible TDAH y a través de las evaluaciones se va determinando y se va a determinar que sí hay un trastorno del neurodesarrollo, que puede ser que en este caso sea un TDAH, se va a referir a psiquiatría y el psiquiatra va a determinar si necesita medicación o no. Si necesita, qué cantidad necesita de medicación. Entonces, hay muchos padres que tienen el temor de que se medique su hijo. Las cosas, los profesionales actúan en base a los conocimientos, los buenos conocimientos que tienen. En este caso, el psiquiatra va a determinar si realmente sí necesita medicación. Si no lo necesita, el profesional te va a decir no se necesita. O si se necesita solamente como al principio, como para bajar los niveles, solo por un tiempecito y que después se le va a quitar la medicación. Entonces, el profesional lo va a determinar. Entonces, se debe referir a psiquiatría, mayormente pacientes con TDAH. Muchas veces necesitan medicación. El psiquiatra lo va a determinar. También pacientes con TEA, muchas veces necesitan medicación, pero el profesional lo va a determinar. Entonces, ¿quiénes más intervienen o pueden intervenir en el proceso de evaluación? En ese proceso de evaluación, el docente, porque por ejemplo, yo en el proceso de evaluación, mientras estoy aplicando pruebas, mientras estoy aplicando test, también la maestra me tiene que llenar algunos cuestionarios, algunas escalas correspondientes a ella, ¿no? Como docente. Entonces interviene la docente. También puede intervenir la pediatra o el pediatra del paciente. En caso de un niño con parálisis cerebral infantil, en este caso, también puede o tiene que intervenir el fisiatra.
cualquier tutor, aparte de los padres, ¿no? Como persona, tiene que estar también en lo que es el proceso de evaluación. Y dependiendo la situación, dependiendo la dificultad o la discapacidad propia del paciente, van a intervenir diferentes personas en el proceso de evaluación, van a estar también diferentes especialistas en el proceso de evaluación. Lo va a determinar la situación, lo va a determinar el paciente, pero cuando se habla de evaluación multidisciplinaria, se está hablando de un equipo, se está hablando de diferentes especialistas, se está hablando de trabajo en conjunto, porque usted como profesional tiene que cuidarse, tiene que tratar de hacer un buen trabajo y como se debe. Y para dar un diagnóstico, un diagnóstico definitivo, se necesita evaluar desde el punto de vista de diferentes profesionales. Se necesita evaluar en conjunto. Como padres debemos percatarnos de que si mi hijo está siendo evaluado, no solamente tiene que ser evaluado por el psicólogo y ser evaluado por la neuróloga, no, también tienen que estar en el proceso de evaluación diferentes especialistas para que apoyen ese diagnóstico y para que sea un diagnóstico pues con valor, con peso, seguro. Entonces, ahí estamos hablando de un diagnóstico definitivo cuando ya se cuando ya se dieron las evaluaciones del psicólogo educativo, por ejemplo, cuando se dieron las evaluaciones propias del neurólogo, del oftalmólogo, ya se tienen los resultados del otorrino, si es un paciente con PCI, con parálisis cerebral, si se tienen los resultados de un fisiatra, o sea, todos los especialistas necesarios que demande ese paciente tiene que pasar por sus manos y obtenerse estos resultados para ya al final, entonces se da un diagnóstico definitivo, un diagnóstico en base a los resultados obtenidos y guiándonos por el DSM-5 para determinar el diagnóstico que tiene ese paciente. Porque hay, por ejemplo, otros de los trastornos del neurodesarrollo que no mencioné, trastornos motores, que vienen siendo algunos pacientes con dificultad, ¿no? A nivel motor. Por ejemplo, propio también de pacientes con parálisis cerebral. Hay pacientes que le afectan muy significativamente, de manera comprometida lo que es la parte motora. Entonces ahí tiene que intervenir un fisiatra. Entonces, percatarnos como padre, como profesionales, de que se haga un buen trabajo, de que se haga un trabajo seguro, un trabajo confiable. Y cuando entonces se tiene un trabajo de calidad, donde intervienen muchos especialistas, entonces se va a tener un diagnóstico seguro, un diagnóstico definitivo. Entonces, cuando ya se tiene un diagnóstico bueno, olvídese que la intervención, que se le va a dar a ese paciente va a ser buena. Si hay un diagnóstico seguro. Bueno, a nivel de terapias, o sea, lo que es intervención, lo que es terapia, va a ser provechosa. Porque no es lo mismo cuando se le da un diagnóstico errado, un diagnóstico que no le corresponde. Entonces va a haber una discrepancia entre lo que se le diagnosticó y entre lo que se le está trabajando en terapia. Imagínense que un niño se diagnosticó erradamente vamos a suponer que fue con discapacidad intelectual. El niño lo evaluó un psicólogo y lo evaluó otro profesional, intervinieron quizás 2 profesionales y lo diagnosticaron con discapacidad intelectual, erradamente. Las terapias van a ir propias quizás a terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, terapia de qué sé yo qué. Cuando el niño, vamos a suponer que lo que tenía una discapacidad, un trastorno específico del aprendizaje, quizás leve, quizás marcado más o menos con lo que es dislexia.
Entonces el niño lo limitaron completamente con que tiene discapacidad intelectual, cuando en realidad el niño lo que tiene, por ejemplo, una dislexia y que simplemente necesita probablemente terapia de aprendizaje. Que el niño es mucho lo que puede fluir en todas las áreas, el niño es mucho lo que puede avanzar en todo y lo están limitando sin pertenecérsele. Entonces necesitamos necesitamos percatarnos de que se dé un diagnóstico seguro. Entonces, en base a ese diagnóstico se van a obtener buenos resultados en cuanto a intervención se esté hablando. Con eso, bueno, voy a concluir con una pequeña frasecita de Robert Hensel, que dice: conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Tener una discapacidad es tener una discapacidad entre entre todas las habilidades que tú tienes. Es tener una pequeña discapacidad o una pequeña limitación en esa partecita, pero de todo lo que tú puedes ofrecer, en todo lo que tú puedes brillar, en todo lo que tú puedes desempeñarte. Muchas veces, como personas, como profesionales, como docentes, como psicólogo, o sea, como personas podemos poner énfasis en en aquella limitación que tienes, poner énfasis y poner el ojo como en aquella discapacidad. Y no percatarnos y no darnos a nosotros la oportunidad de ver en todo aquello que tú puedes brillar, en todas las habilidades que te caracterizan, en las capacidades que tienes. Entonces, con eso finalizo. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier pregunta, quedo a la disposición. No sé, cualquier cosita que quieran compartir o preguntarme, acá estoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dariana, No, por ella puede tu esperar lo que excelente... termina Un momentito, por favor. José, tiene el micrófono abierto. Gracias a ti, Dariana, por tu excelente ponencia. De verdad que hay muy poco que agregar, porque realmente muchos profesionales tienen el concepto o tienen la creencia de que ya tenemos un título licenciado en psicología y estamos capacitados para dar un diagnóstico, cuando realmente la realidad es otra. Dar un diagnóstico de un niño con trastorno del espectro autista, un trastorno del neurodesarrollo, es algo, es un proceso bien extenso, es un proceso, no vamos a decir complicado, pero que lleva la valoración de varios especialistas, como bien explicaba Dariana. ¿Y cuál es el rol de estos especialistas? Bueno, el psicólogo como tal solo hace las evaluaciones del neurodesarrollo, las pruebas psicológicas, la prueba psicométrica que haya que aplicar. Ya el neurólogo, perdón, pues hace las evaluaciones ya de estudios, de electroencefalograma, de resonancia, porque muchas veces vemos las características de estos niños y podemos decir por la experiencia, bueno, este niño tiene característica TEA, pero no sabemos cuál es el grado, no sabemos realmente si ese niño es definitivamente un niño con trastorno del espectro autista. Este diagnóstico lo va a dar tanto los estudios del neurólogo, del otorrino, si es necesario, porque yo, por ejemplo, he visto casos de niños con discapacidad auditiva que son considerados como niños con trastorno del espectro autista, y lo contrario también, niños con discapacidad, con trastorno del espectro autista, que son no verbal, son considerados también como niños o diagnosticados como niños sordos. Entonces, en ese sentido, debemos tener mucho cuidado a la hora de dar un diagnóstico. Debemos verificar y evaluar bien y sobre todo referir a los especialistas necesarios. Ahora le dejo el espacio a Sergio Almonte para que
concluya con esta primera conferencia de nuestra jornada. Bien, reiterado los buenos días para todos mis compañeros y compañeras que a través del mundo maravilloso de la tecnología, pues, nos tienen en sus respectivos equipos y en sus respectivos hogares. Señores, CECAP se acaba de originar en voz de Dayana Santos Ceballos, pues su primer aporte en estas jornadas de concienciación con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Magistral conferencia sobre los procedimientos para crear un diagnóstico con fin de combatir el neurodesarrollo. Aporte extraordinario al final de la magíster, licenciada Ana García. No cabe duda que sin desperdicios, la conferencia magistral de Dayana Santos Ceballos, genuina representante de la provincia de Duarte en la región del Cibao. Concluimos esta primera jornada sin antes avisarles que continuamos en el día de mañana con una conferencia similar, porque el aporte de CECAPSI con motivo del Día Internacional de la Discapacidad no se trata más que de expandir nuestros compañeros en cuanto a conocimiento, ayudar en la educación per se, para que el compañero se prepare para el futuro. Ese es el legado del Centro de Capacitación para Ciegos. Mañana tenemos a Angeli Brito, también miembro de nuestro equipo aquí en el Centro de Capacitación para Ciegos, con la conferencia Autismo y Dificultades en la Comunicación. O sea que no deja de ser interesante. Todos estos temas son realmente extraordinarios e interesantes, sin ningún tipo de desperdicio, y esperamos tener la misma asistencia mañana o quizás expandir la participación de los compañeros. Así que estamos en una jornada de concienciación y civilización. Aprovéchenla. Reiteramos el aporte inconmensurable del Centro de Capacitación para Ciegos en esta jornada con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. El mismo enlace mañana a partir de las 10, aquí mismo. Hasta mañana, entonces. Buenos días. Sergio, antes de concluir, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, que yo le di paso a usted, pido disculpas a la audiencia, le di paso a usted sin darle la oportunidad a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, aunque entiendo que todo quedó claro, pero si hay alguna pregunta. Sí, Claudia de la Rosa. Sí, muy buenos días. Esperando en el Señor que cada uno pues se encuentren bien. Paso por resaltar la iniciativa que como centro pues tienen, resaltar la excelencia que ustedes como centro pues siempre han mostrado. Excelente intervención con Dariadna, me encantó todo el desarrollo del contenido de lo que pues estuvo compartiendo. Muchísimas gracias, Claudia. Si alguien más tiene algún aporte, alguna preguntita o alguna duda. ¿Me escuchan? Ajá, sí. Sí, Robinson por aquí. Realmente fue una conferencia excelentemente buena. Cuando decías, Dariana, por ejemplo, cuando el niño tiene un poco de retardo, realmente me recordé de una niña que ayudaba le daba braille y tenía esa condición. Realmente lo que quiero decir es que cada vez es bueno, como yo digo siempre, capacitarse para uno conocer y uno que, por ejemplo, está en estos caminos de la universidad para hacerse profesional, pues uno saber dónde puede llevar a esa persona, ¿verdad? Ya sea niño o niña, y como decía, uno se identifica realmente con la causa. Y nada, me gustó muchísimo lo que fue la conferencia. Muchísimas gracias. Así es.
Si alguien más tiene alguna pregunta, Vladi, si hay algún comentario en el chat. Al parecer todo quedó claro. Tengo preguntas por acá. Bueno, pues ahora sí, entonces damos por concluida la conferencia del día de hoy y continuamos mañana a esta misma hora, a las 10, con la conferencia de la licenciada Angeli Brito. Tengan todos feliz resto del día. Feliz resto del día. Muchísimas gracias.